Y estaba hablando con el misionero diciéndole que yo no la había confesado, que yo había matado a la pastora, pero que no la había confesado. Claro, yo llego, me estaciono, y cuando yo me estaciono, el hombre voltea a mirar. Y el misionero me dice, aquí está, dímelo aquí delante del cura. Dime que no la confesó, que lo que hizo fue matarla. Pero si confesamos nuestros pecados, Pero si nos metemos a católicos y confesamos nuestros pecados, el que es fiel y justo, nos perdonará nuestros pecados. Nos perdonará nuestros pecados si los confesamos, si nos metemos a católicos. Si somos protestantes y decimos, yo pecado no tengo, la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él, que es justo y fiel, perdonará nuestros pecados. Bueno, amigos, estamos comentando este video. Recuerda suscribirte si no lo estás. Dejar tu like también, puedes dejar tu like por favor, para que el mensaje se pueda divulgar a través de toda la internet y en esta red de YouTube, ¿no? Bueno, en realidad aquí, lo que nos dice, no, confiesa tu pecado y esté católico, ¿no? En realidad, claro, obviamente que para poder pertenecer a la iglesia de Cristo, a la iglesia de Dios, obviamente cuando tú quieres una conversión tienes que confesar tu pecado, así lo dice, ahí lo leyó el mismo Toro, leyó el versículo, es cierto, pero tenemos que entender que también no solamente los pecadores son los que están afuera, porque hay muchos también que están adentro, ¿no? Entonces no podemos decir que todos los que están adentro son santos, ¿no? Porque hay mucho pecador dentro también. Así que si también eso no solamente tiene que ser para los que están afuera en las otras iglesias, no, ellos no son solamente pecadores, porque hay gente muy piadosa, muy santa en otros lugares, en otras denominaciones cristianas o lo que sea. Por eso que también Jesús dijo que hay ovejas en otros rediles que le pertenecen, y es así, gente más piadosa que incluso las que están dentro de la misma iglesia, ¿no? Esto se aplica a cualquier iglesia, ¿no? Si es cristiana es lo mismo, ¿no? Si es católica también se aplica, ¿no? O sea, se aplica a cualquier iglesia. No debemos pensar que porque ya están los que están en la iglesia no tienen pecado, no. Eso sería tu primer pecado, decir que no tienes pecado, ya porque estarías mintiendo, ¿no? Bueno, muy interesante, vamos a seguir escuchando. Y nos limpiará de toda maldad. Por eso el diablo no quiere que usted se confiese. Por eso el diablo no quiere que usted reconozca sus pecados, para que usted no se limpie de toda maldad. Se lo explico de otra manera. Imagínense que la vida, toda la vida, está siendo filmada así como Benjamín está filmando. Así es la vida de nosotros. Dios está filmando nuestra vida. Imagínense. Y el día del juicio final, le va a decir Dios a Benjamín, bueno Benjamín, póngame la película, ¿cómo llama usted? Montserrat. De Montserrat. Póngame la película de ella. Y comienza a salir toda la película. De día y de noche. Sola o acompañada. Toda la vida le va a salir ahí. Lo que usted no quiera que salga en la película, aproveche que el Padre está confesando y confiéselo. Eso no saldrá en la película. Pero si usted no confiesa el pecado, saldrá todo en la película. Por eso es la confesión. Entonces la confesión no es algo malo, es algo bueno. Si ahorita le da pena, ¿cómo será cuando estemos en el juicio final, donde todas las naciones y Dios sacará al público todas las cosas malas que hayamos hecho si no las hemos confesado? Así es, acá les dejo el versículo donde explica esto para que sepan que Luis Toro está comentando acerca de Eclesiastés 12:14, donde dice: porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, ya sea buena o mala. Es cierto, en el juicio Dios va a traer a juicio todas las obras, incluso las que están encubiertas, ¿no? Aquellos que, por ejemplo, haces sin que nadie te mire, o cuando no te ven, o quizás incluso las cosas que piensas, porque recuerda que Jesús dijo
que incluso pecas ya con el pensamiento, ¿no? No necesitas sacarle la vuelta a tu mujer para, o sea, estar con la otra persona para que recién peques, sino basta con que lo hayas pensado y ya has pecado, ¿no? Es como si ya hubieses adulterado, o sea, ya cometiste el adulterio. Entonces, es cierto, todo, incluso todo lo que pensamos, todas las cosas van a ser expuestas en ese momento. Y lo que confesaste a Dios, incluso Satanás va a decir, pero él hizo esto, porque Satanás conoce. Entonces Dios va a decir, bueno, sí lo hizo, pero ya lo perdoné. Así que, bueno, por este lado vamos a estar seguros. Hay que siempre pedirle perdón a Dios. Hay que encontrar nuestros pecados a Dios y decirle que nos perdone, porque al fin y al cabo el que perdona es Dios. ¿No? Tú lo puedes decir al sacerdote, ¿no? Confesarle tus pecados al sacerdote, pero en realidad él no te va a perdonar el pecado. El que te perdona el pecado es Dios, ¿no? Porque recuerda que el que pagó el precio es Jesucristo, ¿no? Bueno, vamos a seguir continuando porque está muy interesante esto es lo que está conversando el sacerdote Luis Toro. Ahí sí que da pena, ahí sí que deberíamos aprovechar la oportunidad de confesarnos. Por eso nunca se guarden un pecado, por muy grande que sea, por muy penoso que sea, no se guarden ese pecado. No se mueran con ese pecado. Confiésenlo. Ay de los protestantes. Porque ahorita que tienen guardadito como el gato que tapan, en el juicio final se destapará todo. Y entonces veremos que no es que no tengan pecado, que los tenían todos guardados. Les cuento otra de las anécdotas. Me mandaron a trabajar a otra en Barinas. Me tocaba trabajar en Camirí. Y resulta que allí había una pastora. Y la pastora era familia de una misionera. Ya con el tiempo sentí como que algo me decía que fuera a visitar a la pastora. Y yo decía entre mí, pero ya ella no es de mi parroquia, yo no voy. Otra vez ese impulso de ir a visitar a la pastora, y yo dije, no, pero yo me quedan 2 horas, voy a perder mucho tiempo. Y me resistí mucho, hasta que por fin ya no pude resistir y dije, voy a ir a visitar a la pastora. Y agarré el carro y me fui, 2 horas de ida, 2 horas de vuelta, me fui. Cuando llego allá, llegó el carro del cura, todos los evangélicos se vinieron los hijos de la pastora, el esposo de la pastora, y se reunieron otra vez al lado de ella, para que yo no hiciera nada. Pero yo ya iba decidido. Llegué, llamé al esposo de la pastora y le dije, ven acá un momentico. ¿Yo? Sí, usted. Yo sé que usted es protestante, usted es evangélico, a mí qué me importa. Yo sé que ella es pastora, a mí qué me importa. Yo soy sacerdote del Dios Altísimo y Dios me ha mandado a predicarle a toda criatura. Hoy tengo que decirle a usted que su esposa está grave, está enferma y necesita de reconciliación. Y que usted es el esposo de ella y usted tiene que decirle a sus hijos y a los demás que se vayan o que yo voy a hablar con ella. El hombre se puso a temblar y dijo, sí, está bien. Se vino y le dijo a los hijos, el cura tiene que hablar con su mamá, vámonos. Y a los otros le dijo, démosle chance para que hable con la señora. Y él salió y se fue. Los hijos obedientes se fueron, pero tenía 2 hijos que eran un tigre y una tigra, me decía la hermana, la cuñada. El tigre y la tigra. Se quedaron los 2 y se tiraron encima de la mamá. Usted no va a hablar con mi mamá. Yo le dije, ya va un momentico. Con ustedes no tengo nada que hablar, déjenme preguntarle a ella. Señora, yo sé que usted es evangélica, que es la pastora. A mí qué me importa. Dios me ha mandado como sacerdote a brindarle la oportunidad a usted en este momento. Si se quiere confesar, me lo dice. Y si no se quiere confesar, también me lo dice. Dime, ¿te quieres confesar o no te quieres confesar? Y me dijo, sí, padre, me quiero confesar. El hijo y la hija, no, usted no me va a confesar. Usted no va a confesar, mi mamá, ella es pastora, nosotros somos evangélicos. Señora, ¿usted se quiere confesar? Sí, me quiero confesar. En el nombre de Jesucristo les ordeno, salgan de aquí. Uy, este es algo muy interesante que
una pastora haya pedido que un sacerdote, ¿no?, católico lo confiese, pues es algo muy difícil, ¿no? En realidad los evangélicos, ¿no?, cristianos, ellos en su doctrina, pues los pecados se confiesan directamente a Dios, ¿no? En realidad esto debería ser así. Pero bueno, es que yo tengo mi propia posición, pero, o sea, con respecto a temas bíblicos, o sea, yo creo que tanto uno como el otro les anda faltando alguna cosa. Entonces, pero, o sea, por el lado que me parece increíble que un pastor, o sea, bueno, una pastora, bueno, en este caso, ¿no?, una pastora evangélica, pues haya pedido que lo confiesen, ¿no? Bueno, normalmente uno quiere confesar o decir las cosas que hace por un motivo de que necesita ser escuchado, ¿no?, más por una persona. En realidad, yo no sé si alguna vez tú has orado a Dios y por más que le hayas confesado tu pecado, no te has sentido perdonado. Pero Dios en la Biblia te dice que una vez que confiesas, ese pecado está perdonado. Por más que tú sientas que no estás perdonado, por más que sientas que ese pecado es muy fatal o algo, o sea, no importa lo que tú sientes, o sea, tú tienes que creer en la palabra de Dios. Dios te ha dicho que te va a perdonar ese pecado y está perdonado, por más que no lo sientas. Acá tu sentimiento no interesa, lo que interesa es tener fe en lo que Dios te ha dicho y creer que es así. Entonces, pero muy interesante. Ahora vamos a seguir escuchando la historia porque está interesante. Se fue el uno tras el otro. Cuando llegaron a la puerta, se regresaron. Y a lo que se regresaron lo volteé a mirar y hice como Cantinflas, le moví los bigotes. Dieron la vuelta y se fueron. Y le dije, señora, ¿realmente se quiere confesar? Se echó a llorar. Y me dijo, sí, padre, estoy en el momento de la muerte. Yo siempre había dicho que mis pecados los confesaba directamente con Dios. Así siempre lo dije. Sí. Pero que hay un pastor que anda diciendo que usted no la confesó, que usted la mató. Sí. Agarré con la misma y me regresé. Y me fui a buscar al pastor. Me regresé. Y llegué a Camirí a ver dónde estaba el pastor. Ya me han dicho cuál era el pastor. Y yo sabía que había un misionero que sabía dónde vivía el pastor. Y me fui a la casa del misionero. Y para mala suerte del pastor, estaba en la casa del misionero. Estaba montado en la bicicleta, de espalda a donde yo iba a llegar. Y estaba hablando con el misionero, diciéndole que yo no la había confesado, que yo había matado a la pastora, pero que no la había confesado. Claro, yo llego, me estaciono. Y cuando yo me estaciono, el hombre voltea a mirar. Y el misionero me dice, aquí está, dímelo aquí delante del cura. Dime que no la confesó, que lo que hizo fue matarla, dile. Y el hombre, cuando dijo que era el cura y vio que era el cura, se montó en esa bicicleta y le decía al misionero, mire, mentiroso, dígaselo aquí delante del cura. Y le dije, pastor, donde quiera y cuando quiera, ponga una tarima y vamos a debatir a ver si usted tiene la verdad. ¿Qué cuento? Córrale. Y le dije, sepa que sí la confesé, que le di la absolución y ella murió en la paz del Señor. Y decía el misionero, qué broma. ¿Sabe qué me está diciendo? Que usted no la había confesado, que usted la había matado, pero que no la había confesado. Y que él estaba dispuesto a debatirlo a usted donde fuera. Y mire, este sinvergüenza salió corriendo y se fue. Entonces, hermanos queridos, realmente los hermanos separados son unos mentirosos cuando dicen que no tienen. Se parece al fariseo que estaba en el templo y decía, gracias Señor, porque yo no soy como los católicos, que son unos pecadores. Y dice la Biblia, el fariseo no se fue justificado, y el pecador, que son los católicos, se fue justificado. Ahora bien, tiene pregunta, venga, rapidito pues. Si hay aquí algún hermano que no sea de la Iglesia Católica y quiere hacer una pregunta, hay oportunidad que la haga. Bueno, yo voy a hacer comentar un poco acerca de lo que dijo
acerca de, bueno, este pastor, ¿no? Que en realidad es, por el testimonio que da Luis Toro, es un mal pastor, ¿no? Es un pastor que está hablando a espaldas y cosas de mentira, quizás por odio, por alguna cosa, ¿no? En realidad uno no debe hacer esto, ¿no? No debe hacer esto. Si esta historia es verídica, esto no se debe hacer, es un mal pastor, ¿no? Pero, y a mí me gusta también aclararlo, porque en realidad siempre cuando uno escucha esto ya dicen, los pastores son mentirosos, ¿no? Los pastores son así. Miren, en realidad a mí no me gusta meter a todos en el costal. Yo quiero aclarar porque algunas veces uno en un video quiere dar la impresión de que los pastores son así, ¿no? Pero no es que los estoy defendiendo, pero en realidad me gusta que la gente también ponga las cosas bien en su lugar. Este pastor no es un ejemplo para nada. Yo conozco pastores, he conversado incluso con ellos, pastores que viven su vida en realidad muy de acuerdo a la palabra de Dios y a sus doctrinas. O sea, son muy piadosos en su forma de ser y demuestran con hechos, incluso son algunos hasta muy queridos en sus barrios, ¿ya? Por las cosas que hacen, porque viven su vida, o sea, viven esa vida de comunión espiritual, lo viven todo, es diario. Entonces, pero en cambio, en este mal pastor, en realidad, por este mal pastor no debemos poner a todos en el mismo saco. Yo quiero que entiendan eso porque yo sé que en nuestra iglesia también, bueno, y también en la iglesia católica, ¿no? Hay sacerdotes, pues ya conocemos todos los escándalos que ha habido en la iglesia, ¿no? Entonces, hay sacerdotes que para nada son un ejemplo. Pero no por eso vamos a meterlos a todos los sacerdotes y decirle, en la iglesia católica los sacerdotes son todos así, ¿no? Hacen este tipo de cosas. No, por ejemplo, ahí está Luis Toro, ¿no? Es un sacerdote pues que se nota que es piadoso, que vive su forma, ¿no? Entonces, nos podemos meter a un costado. Por ejemplo, por un bando, no lo vamos a meter tampoco a todos los pastores todo un lado, ¿no? Y a los sacerdotes tampoco, no vamos a meter a todos en el mismo costal, ¿no? Hay cada uno, y hay que respetar también a las personas, hay que saber respetar a las personas, tanto a los pastores como a los sacerdotes. Entonces, pero para mí, un mal ejemplo de este pastor, muy mal ejemplo, es un pastor, en realidad para mí se puede decir cobarde, así que esto no se debe hacer, ¿no? Sobre todo cuando son pastores o tienen algún cargo importante, ¿no? Dentro de sus iglesias. Bueno, vamos a seguir continuando. Mi pregunta es lo siguiente, padre. Siempre tiene la frase ellos que dicen, ¿verdad?, que todos los caminos conducen a Dios, pero solamente con diferentes opiniones y diferentes percepciones en las otras iglesias. ¿Cómo nosotros sabemos que nuestra iglesia es la iglesia verdadera, la única y la fundada, ¿verdad?, la iglesia católica, es la que ellos no aceptan? ¿Cómo nosotros podemos decirles, ¿verdad?, de que es verdad, hay muchos que son hermanos evangélicos que siguen de acuerdo a su... O sea, que ellos piensan que está en lo correcto, pero sin embargo no, que nuestra iglesia es la iglesia verdadera y la única? Normalmente esa pregunta se la hacen las personas que en realidad buscan a Dios, ¿ya? Preguntas porque quieren estar en el lugar correcto. ¿Quién no quiere estar en el lugar correcto? ¿Quién no quiere estar en la iglesia correcta, verdad? Todos buscamos el lugar correcto en donde está, porque recordemos que solamente hay dos bandos, hay el bando del bien y el bando del mal, así que uno debe ser el buen bando, ¿verdad? O sea, el bando correcto. Entonces, ¿cómo podemos identificar cuál es la iglesia? En verdad, yo se los he dicho personalmente, no me identifico mucho con ninguna iglesia. Así como en el tiempo de Jesús, el pueblo de Israel en realidad era el pueblo escogido, pero lo rechazó. ¿Cómo lo rechazó? Porque tenían doctrinas, habían judíos ortodoxos y habían tantos judíos, tipo de religiones en ese tiempo también. Miren, habían varias religiones, no es que solamente eran los judíos del pueblo escogido. Los mismos judíos tenían religiones dentro también. Había el judío ortodoxo, el judío no sé qué, los que creían en la resurrección, en la reencarnación, los que creían en otras cosas, ¿no? Entonces, estos incluso no eran eran el pueblo, pero perdieron, pues, porque al final Jesús dijo, cuando la mujer samaritana se encontró, le dijo, mira, ni en ese monte ni en este, le dijo. Le dijo, llega el momento en que Dios busca verdaderos adoradores que la adoren en espíritu y en verdad. O sea, le dijo, en poca palabra, tienen que buscarlo porque no está aquí ni allá. No te dejes guiar por estas apariencias, búscalo en la palabra de Dios. Allí vas a encontrar la
la iglesia verdadera. Yo he encontrado en la palabra de Dios que la iglesia verdadera es aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Y aún sigo estudiando esto del testimonio de Jesús, porque los mandamientos de Dios yo conozco cuáles son, pero el testimonio de Jesús como que todavía ahí hay algo. ¿Cuál fue el testimonio que dio Jesús? Eso todavía hay que investigarlo. Eso es una cosa muy larga. Entonces, yo creo por este lado que la iglesia verdadera no nos va a no, yo no creo a alguien que me diga esta es la iglesia verdadera. No, yo creo que tiene que basarse en las escrituras, tal como dice en Apocalipsis, que la iglesia de Dios son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Porque recuerda que la iglesia católica también hizo cosas muy feas en el pasado, ¿ya? Son cosas muy horrendas. Entonces, tantas muertes que hubo, ¿no? Hombres que simplemente no estuvieron de acuerdo con lo que hablaba la iglesia. Incluso también se prohibió estudiar la Biblia. Entonces, en realidad hay tantas cosas aquí como en la iglesia también cristiana, ¿ya? O sea, pues nada, los diezmos, las ofrendas y todas esas cosas. Entonces, pero yo creo que Dios está buscando a su pueblo y su pueblo es uno, pero están dispersos en todo tipo de denominación. Pero al último Dios va a llamar con una sola verdad a todos, los va a unir. Y hay que tener mucho ojo porque también Satanás va a buscar la unión de su iglesia para hacer una sola iglesia, pero que va a ser la iglesia de Satanás. Así que hay que tener mucho cuidado. Entonces hay que estudiar mucho la escritura. Bueno, vamos a seguir escuchando qué nos va a decir Luis Toro acerca de la verdadera iglesia. Sí, ese tema de la iglesia, pues no lo puedo tocar ahorita porque es largo, pero te puedo dar una respuesta. ¿Cómo sé yo que la iglesia católica es la verdadera y que ellos están engañados y que no es lo mismo? Le estoy mostrando una de las cosas que tiene la iglesia católica, que es el sacramento de la confesión, y le estoy mostrando con capítulos y versículos. Si ellos no enseñan eso, ¿cómo va a ser la iglesia verdadera? Si la Biblia lo está diciendo, si la Biblia lo está afirmando, si lo estoy comprobando con la palabra de Dios. Y segundo, si ellos no se confiesan, y Jesús dijo, a quienes le perdonen los pecados le quedan perdonados, y a quienes no se los perdonen le quedan sin perdonar. Dígame, ¿es lo mismo quedar perdonado a no quedar perdonado? ¿Es lo mismo? Ser católico y confesarse para el perdón de los pecados, y no ser católico, ser protestante y no confesarse, ¿es lo mismo? Nunca es lo mismo. Ahora bien, la iglesia católica es la iglesia de Jesucristo, y en sencillo, en resumen, se lo puedo decir por qué. Por varios motivos. Uno, primer motivo así, rápido. ¿Quién hizo la Biblia? Si los protestantes son la iglesia de Jesucristo, ¿por qué ellos no hicieron la Biblia? ¿Por qué la iglesia católica hizo la Biblia? En el año 382, el Papa San Damaso I hizo la Biblia. El protestante va a decir, no, la Biblia ya estaba hecha cuando vino Jesús. No, estaba el Antiguo Testamento. Y la Biblia no es el Antiguo Testamento, es Antiguo y Nuevo Testamento. Ya existía el Antiguo Testamento. Pero la Biblia la escribieron los apóstoles. Yo no estoy preguntando quién la escribió, no me confundan la pregunta. Yo dije, no quién la escribió, quién hizo la Biblia. Hacerla significa, una carta estaba en Roma. ¿Quién agarró esa carta en Roma y la metió aquí? ¿Quién agarró la que estaba en Éfeso? La buscó y la metió aquí. ¿Quién agarró la que estaba en Filipo? La agarró y la metió aquí. ¿Quién fue a Colosa y trajo la que estaba allá y la metió aquí? La iglesia católica hizo la Biblia. Se supone que los protestantes deberían tener la tumba de ellos. Adivinen quién tiene la tumba de los apóstoles. Yo fui a Roma, a la tumba de San Pedro la tiene la iglesia católica. A la tumba de San Pablo la tiene la iglesia católica. A la tumba de San Marcos la tiene la iglesia católica. A la de San Mateo, a la de San Lucas, los apóstoles, la tumba la tiene la iglesia católica.
Muy bien, muy buena respuesta en realidad, muy acertada, muy buena la respuesta. No sé qué tal, qué les parece a ustedes, déjenme en los comentarios, ya saben. Todavía falta el video, no me estoy despidiendo, aún falta todavía el video. Déjenme en los comentarios, deja tu like sobre todo para que se propague estas noticias. Miren, en realidad también no hay que confiarnos mucho en las cosas que tenemos, ¿ah? Porque en realidad el hecho que tengas unos cuantos cuerpos y unos cuantos no quiere decir que porque los tienes tú eres, ¿no? Porque también se dice que se tiene la tumba de Jesús, pero en realidad no es la tumba de Jesús. También se tiene el santo sudario, pero en realidad se comprobó que eso no es el santo sudario. Entonces hay que tener también cosas. Yo creo que cada uno también jala para su lado, ¿no? Pero bueno, sí hay que tener en cuenta muchas cosas. En sí la Iglesia Católica y la Biblia se fundó claro en el imperio de Constantino, ¿no? Constantino fue un emperador pues que libertó a los cristianos de la persecución, ¿no? Pues el primer emperador que detuvo la persecución de los cristianos. Pero también hay que conocer un poco más de historia y pueden ustedes buscar ahí en la historia. Constantino tenía un propósito. El propósito era mezclar también el Estado y con la Iglesia, o sea, reconciliar el Estado con la Iglesia. Ojo con esto, porque esto Jesús lo condenó también en la Biblia. Dijo que hay que dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y también en la profecía de Daniel se habla acerca de que el barro no se debe mezclar con el hierro. O sea, tanto el poder religioso como el poder político no se deben mezclar. Porque uno de los dos va a querer tomar posición del otro. Y esto se ha dado en la historia. Hay que revisar la historia. Porque el cristianismo, bueno, el poder disidente de los cristianos, ¿no? Que se levantaron, por ejemplo, como Lutero y todo, fue por causa de las abominaciones que estaba cometiendo la Iglesia Católica en ese tiempo, ¿no? O sea, las barbaries que estaban pasando. Por esto se levantaron. No es que se levantaron porque querían reformar algo, no, sino que había cosas que en realidad estaban pasando y se necesitaba una reforma. Por eso que ahora existe un montón de religiones. Pero en realidad la Iglesia Católica pues sí se realizó tanto en el primer concilio de Nicea, ¿no? Ahí se hizo la Biblia. Ahí se hizo la Biblia. Se dijeron qué libros iban a pertenecer, qué libros iban a estar excluidos totalmente, porque habían libros que no estaban totalmente y también Constantino ahí presionó también para que haya ciertas cosas. Y ahí cuando se juntó la Iglesia con el Estado, pues empezaron a meter cosas que también estaban con el culto pagano dentro de la Iglesia. Y esto hay que ser muy objetivo y hay que saber reconocer. Se mezcló muchas cosas del paganismo dentro de la Iglesia hasta hoy en día. Y así que hay que saber reconocer qué cosas uno debe, hasta dónde debe poner su tope, ¿okay? De acuerdo con la palabra de Dios. No porque alguien te lo dice, sino porque tú los tienes que estudiar. Ahora se mezcló. Y por esto siempre hubo una pelea entre quién gobernaba a quién. El emperador quiso gobernar al papa. Después el papa empezó a gobernar al emperador. Después el emperador se desquitó con el papa. Y bueno, claro, a través de la historia. Y vas a ver que todo es una lucha. Revisa la historia. Una lucha entre el emperador y el papa. Y te vas a dar cuenta de las cosas que pasaban. Pero bueno, sí, en realidad la Iglesia Católica, la Biblia se fundaron en el tiempo de Constantino, el emperador Constantino, y en el primer concilio de Nicea. Así sucedió. Pero también hay que tener conciencia que así como el pueblo de Israel perdió su herencia de ser el pueblo de Dios, también una iglesia puede perderlo. Hay que tener mucho cuidado. Y hay que saber reconocer cuándo lo perdió y cuándo aún lo tienen. Los judíos aún piensan que son la iglesia verdadera. Los judíos aún piensan que siguen siendo el pueblo escogido de Dios. Los judíos. Pero ellos no saben que hace tiempo que perdieron ese derecho. Nosotros quizás también podemos estar pensando eso. Y quizás hace tiempo que ya perdimos ese derecho. Hay que estudiar mucho la Biblia, hay que darnos cuenta de muchas cosas, hermanos y amigos. Que un protestante me muestre una iglesia de ellos que tenga más de 500 años. Ahí se muere buscándola. No tiene. Ahora bien, ellos no tienen ninguna iglesia, ningún templo que tenga más de 500 años.
Yo fui al templo, al primer templo que construyeron los cristianos en el año 327. El primer templo, la primera capilla que construyeron los cristianos. Y la tiene la Iglesia Católica. Fui a Roma, donde preguntaba, ¿cuántos años tiene esta iglesia? 1000 años. Esta, 800 años. Pero yo quiero ver una iglesia de los protestantes que tenga más de 500 años. La gente se reía. Aquí no vienen los protestantes a engañar. Aquí los protestantes vienen y dicen que ellos son los primeros cristianos y nadie le cree. Porque aquí está la constancia de que la Iglesia Católica es la única iglesia de Jesucristo. Entonces basta con que usted sepa quién hizo la Biblia, quién tiene la tumba de los apóstoles y listo. Pero como los protestantes saben que el católico nunca va a buscar eso, pues le cae la mentira. Bien, y voy a ahora decirle, si tenemos que confesarnos, le dijo, no tiene pecado, digo, no. ¿Cuánto tiempo tiene sin confesarse? Me dijo, 40 años. ¿Y no tiene pecado? No, no tengo pecado. Uy, señor, eso sí está brava la cosa. Que usted me diga que no tiene pecado en 40 años. Eso está difícil de creer. Me dijo, no, yo no tengo pecado, déme la solución porque yo voy a comunicar. Le dije, no, pues, ¿cómo le voy a dar solución si no tiene pecado? La solución se le da a una persona que tenga pecado. ¿Y usted no tiene pecado? A usted más bien vamos a hacerle un nicho y lo colocamos allá en el altar. Señor, ¿no será que usted no sabe lo que es pecado? Si quiere le ayudo a confesar y le digo que es pecado. Dios, no necesito eso. ¿Me va a dar la solución o no? Le dije, no. La luz se fue. Venía la esposa. Llegó la señora. ¿Y cuánto tiempo tiene sin confesarse? 40 años. Le dije, y a ver, ¿y cuáles son sus pecados? Dijo, yo pecado no tengo, yo soy la esposa del Señor que salió ahorita. ¿Y usted tampoco tiene pecado? Digo, no, yo tampoco tengo pecado. Es más, nosotros somos santos. Le dije, mira señora, ¿no será que usted no sabe lo que es el pecado? Si quiere yo le ayudo. Digo, si quiere ayúdeme, pero yo pecado no tengo. Le dije, bueno, vamos a hacer, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo a ver si usted se sigue confesarse o no. ¿Usted alguna vez le ha montado los cachos a su marido? Dijo, claro que sí, padre. Pero eso es culpa de él, porque el primero que montó los cachos fue él. Y si él me lo hizo a mí, yo también podía hacérselo a él. Y eso no es malo, porque él me lo hizo a mí, yo solamente me estoy desquitando que él me lo hizo, pues yo también tengo derecho a hacerlo, y eso no es malo. ¿Usted alguna vez ha ido a brujos? Claro, padre, yo he ido a brujos, y yo siempre voy a brujos, pero no a hacer cosas malas. Yo voy a ir a brujos para ver que cuando hay una mujer, por ejemplo, una mujer me quiere quitar al marido, porque tú sabes que las mujeres andan en las patas de mi marido, y mi marido anda con una y con otra. ¿Cómo hago yo para quitarle a mi marido a las mujeres? Pues voy a un brujo, pues yo no voy a hacer maldad, sino voy a quitarle a mi marido porque me pertenece a mí. Pero yo pecado no tengo. No, puede ser que si yo también escucho algo así, yo me agarro la cabeza y me jalo los pelos, ¿no? Es que en realidad hay que ser muy ignorantes en la palabra, demasiado ignorantes en la palabra de Dios para decir que están libres de pecado, porque simplemente, o sea, las excusas, en realidad excusarse delante de Dios no sirve. No sirve. Es más, Dios dijo que todos nacimos bajo condición de pecado y todos somos pecadores. Todos, desde los que están abajo hasta el mismo Padre, el mismo Papa. Todos los hombres son pecadores. Todos. Entonces, eso yo lo tengo por hecho, es una razón. Si yo dijera no soy pecador, yo estaría pecando ahí. Sería mi primer pecado. Entonces, yo creo que a esta señora pues le patinó un tornillo, en verdad le patinó 5 tornillos para hablar semejante barbarie. Yo creo que ahí esto lo debería enseñarle también. Yo espero que le haya enseñado, porque todavía faltan un cachito de historia, un minutito más. Y termina este video, pero yo agradezco mucho que ustedes se hayan quedado hasta este momento. Agradezco mucho, no olvides ver los videos que también tengo aquí en la descripción, o dentro de un playlist también tengo videos acerca de muchos temas de Luis Toro. Es muy interesante muchas cosas que se hablan ahí.
te invito a que puedas verlo, compartirlo también con tus amigos en redes sociales y sobre todo darle un me gusta a los videos, porque de esa manera puede el video llegar a más personas pueden ver el video. Así que muchas gracias y vamos a dejar que Luis Toro termine ya con este video para que pueda yo empezar a hacer otro video. Y muchas gracias, chao. A ver, ¿usted alguna vez abortó? Claro que sí, pero mire, no fue culpa mía. Es que mi marido me dijo que tenía que abortar. Y si no abortaba, pues entonces me iba a dejar botar. Yo no iba a dejar que mi marido me dejara. Yo tenía que abortar. Señora, ¿usted tiene alguna persona que no le hable? Dijo, claro que sí. Claro que sí. Pero tengo las razones por qué no le hablo. Porque me ha hecho mucho daño. Entonces, ¿cómo dice usted que no tiene pecado? Así estamos los católicos. Los católicos decimos que no tenemos pecado porque ya nos estamos contaminando de la doctrina protestante. Porque los protestantes dicen que no tienen pecado. Y ese es el gran problema que tenemos. Hoy yo quisiera decirle a ustedes qué es pecado. Para que el día en que ustedes se vayan a confesar no diga, a mí me parece que esto es pecado, a mí esto me parece que no es pecado. No, sino que usted sepa que es pecado. ¿Saben qué es pecado? Pecado es lo que la Biblia diga que es pecado. Lo que Dios diga que es pecado. No es si a usted le gusta y usted está de acuerdo o no. Pecado es desobedecer el mandato de Dios. Es un pecado. Usted puede decir, Padre, yo odio a una persona porque me mató a mi hijo. Y eso no es pecado. La Biblia dice que eso es pecado. Pero a mí me parece que eso no es pecado. Eso es justo. A usted le parece que no es pecado. Pero porque a usted le parezca que no es pecado, no deja de ser pecado. Es pecado. Pecado no es lo que usted diga que es pecado. Usted no es el que dice que